¿Es el bautismo requerido para ser salvo? ¿O es solo un ritual legalista? ¿Quién debería bautizar? ¿Y cuál es el propósito del bautismo en primer lugar? Estos son solo algunos interrogantes sobre el bautismo. Algunos lo ven como un paso requerido para ser salvo, otros como un descarado legalismo. Algunos dicen que cualquiera puede bautizar, otros entienden que solo pueden los ministros designados. Algunos bautizan a bebés, otros dicen que los candidatos solo pueden ser adultos. ¿Hay alguna manera de aclarar esta confusión? ¿Se puede entender el tema del bautismo y su verdadero significado? La respuesta es sí se puede. Y hoy en el Mundo de Mañana profundizaremos en la cuestión y descubriremos qué dice la Biblia sobre este importante tema. Debemos saber cómo separar la simple tradición de la verdad. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. De vez en cuando recibimos preguntas sobre cuestiones doctrinales. Pocos temas bíblicos generan tantas opiniones como el bautismo. Pero el bautismo es una doctrina fundamental para los cristianos del Nuevo Testamento, como dice en Hebreos 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que el bautismo es importante. Pero ¿qué significa exactamente cuando hablamos del bautismo? Esto nos lleva a la primera pregunta que veremos hoy. Número 1. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Para responderlo, primero debemos comprender el verdadero significado de la palabra bautizar. La palabra bautizar es en realidad solo una forma del griego baptizo, y baptizo significa sumergir o hundir. Es la palabra griega que se refiere al bautismo en el Nuevo Testamento. O sea, en su fundamento más básico, bautizar significa sumergir bajo el agua. Esto puede sorprenderle si creció yendo a una iglesia que bautizaba rociando o vertiendo agua. Veremos el significado de esto más adelante. Primero veamos un ejemplo literal de cómo se bautizaba en el Nuevo Testamento. Vea el ejemplo de Felipe y el eunuco etíope, comenzando en Hebreos 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vea que tanto Felipe como el eunuco descendieron al agua. Esto es inmersión. En el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Así que descendieron al agua y luego subieron del agua. Es evidente que se refiere a la inmersión total. ¿Por qué es importante? Bueno, el bautismo por inmersión tiene gran significado. ¿Cuál es ese significado? En esencia, el bautismo simboliza la muerte. Vea lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos sumergimos en el agua, figurativamente morimos. Debemos dejar morir el viejo hombre o mujer. Debemos dejar ir nuestros pecados pasados, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer las cosas. Y debemos ser resucitados del agua para aprender una nueva senda. Siguiendo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos enseña el bautismo? Es la muerte del yo. Es lo que debemos hacer al ser bautizados. Debe morir el yo. Vea lo que Pablo escribió en Gálatas 2:20. Lo leeré en la versión Reina Valera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Si creemos el bautismo, significa que queremos ser perdonados de nuestros pecados. Y es cierto, pero es mucho más que eso. Significa que queremos cambiar nuestra vida, queremos ser distintos. Y por el poder de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, y al recibir el Espíritu Santo, podemos ser distintos. Por eso Jesús instruyó a sus apóstoles a bautizar por inmersión, porque la inmersión puede recordarnos que estamos crucificados con Cristo y muertos a nuestro pasado. El bautismo por sí solo, la simple acción, no significa que estemos entregados y rendidos a Dios, pero si dejamos que el modo del bautismo nos enseñe su propósito, puede cambiar nuestra vida. Esto nos lleva a la próxima pregunta. Número 2. ¿Es la doctrina del bautismo solo un ritual legalista? Algunos ven legalista cualquier acción que un cristiano haga en obediencia a Dios. Cualquier acto que se deba realizar para la salvación es de algún modo ganarse la salvación. ¿Es el bautismo un ritual legalista? Como en la respuesta anterior, el bautismo es mucho más que un simple ritual físico. Tiene un profundo significado espiritual para el cristiano si nos arrepentimos y nos sometemos a Dios. Considere algo más. Hoy en el cristianismo tradicional hay muchos que dicen que cualquier cosa que debamos hacer para ser salvos es legalismo. Pero si eso es cierto, si nadie tiene que obedecer ningún mandamiento de Dios, entonces puede vivir una vida de mentira, engaño, robo y hasta asesinato y ser salvo. Pero eso no es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Obedecer los mandamientos no es legalismo, es simplemente hacer lo que Dios dice. Y Dios no dará vida eterna a nadie que no lo haga. Creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo es absolutamente vital para ser un verdadero cristiano. Debemos tener fe en su sacrificio por nuestros pecados, y debemos desarrollar un profundo aprecio por lo que hizo por nosotros. Debemos creer en Él e invocar su nombre con fe, si queremos recibir la salvación de los pecados. Como escribió Pablo en Romanos 10, versículos 9 y 13, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿dónde encaja el bautismo? Bueno, debemos incluir todas las escrituras. No podemos construir una doctrina en torno a una o dos escrituras y dejar el resto afuera. Entonces, ¿es necesario el bautismo junto con la fe y la creencia para la salvación? Es una buena pregunta. Dejemos que la mayor autoridad en este tema responda a la pregunta, y es por supuesto el mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Vea lo que dijo en Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, oiga esto, será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué dijo Cristo? El que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo en sí no es un método mágico ni místico para obtener la vida eterna por sí solo. No hay nada más lejos de la verdad. Por otro lado, el bautismo es un requisito para la salvación, según nuestro Salvador. Pero para que sea efectivo, en este sentido, debe ir acompañado de fe, confianza y creencia en el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Debe ir acompañado de un profundo aprecio por su rol como nuestro Salvador personal y un compromiso de obedecerlo en todo. Así que no, el bautismo no es un ritual legalista sin sentido. Es la expresión externa de una convicción interna. O sea, creemos en Cristo e invocamos su nombre, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. O sea que dejamos de pecar y nos transformamos, cambiamos. Y luego en fe obedecemos a Jesús como Señor y Maestro, conformando cada aspecto de nuestra vida a Él y a su voluntad. O sea, debemos creer y bautizarnos. No es una cosa o la otra, son ambas. Y debemos arrepentirnos profundamente de nuestros pecados, y necesitamos la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Veamos esto explicado en Hechos 2. Aquí Pedro dio un sermón el día de Pentecostés, declarando a la multitud que eran culpables de la muerte del Mesías. Vea la respuesta de ellos en Hechos 2, versículo 37.
Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta debería ser nuestra respuesta. Cuando nos damos cuenta de que somos responsables de la muerte de nuestro Salvador, deberíamos compungirnos de corazón, debería conmovernos, y deberíamos estar listos para oír y aprender lo que Dios quiere que hagamos. Ellos tenían esa actitud humilde. Vea la respuesta de Pedro en Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno cree en su Salvador, confiesa que Él es su Señor y Maestro, y actúa con fe. Se arrepiente, es bautizado por inmersión, y en fe recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos. El bautismo es resultado de la creencia y la fe. Es una expresión externa de la convicción interior. Otra pregunta que a veces surge es, número 3, ¿quién debe bautizar? Hay mucha confusión sobre esta pregunta. Algunos piensan que cualquiera puede bautizar. Algunos hasta creen que se pueden bautizar a sí mismos. Pero en lugar de usar nuestra imaginación, veamos la propia Biblia. Leámosla como guía. Como Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, también los envió a sanar enfermos, sacar fuera demonios y bautizar. Pero no cualquiera estaba autorizado para hacerlo. Eso está explicado en el libro de los Hechos. Felipe era el diácono ordenado en Hechos capítulo 6. En Hechos 8 fue a Samaria y predicó a Cristo. Bautizó a muchos, incluyendo a Simón el mago, quien en ese momento parecía sincero y arrepentido. Pero vea que solo los apóstoles tenían la autoridad para imponerles las manos para recibir el Espíritu Santo. Retomemos la historia en Hechos 8, versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Solo cuando los apóstoles les impusieron las manos en oración, esta gente recibió el Espíritu Santo. Así es como se recibe el Espíritu Santo, no solo creyendo de corazón. Se arrepiente de sus pecados, en obediencia a Jesucristo, pide su perdón en fe, y luego debe ser bautizado para la remisión de los pecados. Y luego se le deben imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Simón el mago lo reconoció muy claramente, así que les ofreció dinero para recibir también esta autoridad. Por supuesto, los apóstoles se negaron. Así que, ¿quién debería bautizar? Solo quienes han sido debidamente ordenados en el ministerio de Cristo. Por supuesto, a la pregunta de ¿puedo bautizarme yo mismo? La respuesta es claramente no. No hay registro de nadie en las Escrituras que se haya bautizado a sí mismo, y bautizarse iría contra el principio que se requiere que alguien haya entregado su vida a Dios y haya sido ordenado en el ministerio para bautizar. Sería una contradicción decir que alguien estaría autorizado para bautizarse a sí mismo. Es solo fruto de la imaginación humana, no de seguir la instrucción que nos dio Jesucristo. Esto nos lleva quizás a la pregunta más importante de todas, o sea, la número 4. ¿Por qué debería uno bautizarse en primer lugar? Hemos hablado del propósito del bautismo, que no es solo un rito legalista, y que solo debe ser realizado por aquellos autorizados a bautizar. Pero ¿por qué debería uno bautizarse en primer lugar? Bueno, todos hemos pecado. Vemos esto en Romanos 3, versículo 23. Vea lo que Pablo escribió. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos ganado la pena de muerte por nuestros pecados. Esto se ve en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quedarnos esperando la muerte eterna para no volver a vivir? Jesucristo vino a esta tierra para vivir una vida humana y morir por los pecados de toda la humanidad. Eso significa que murió por usted y por mí, y por cada ser humano que ha vivido en la tierra, o vivirá. Así que tenemos la oportunidad de que los pecados nos sean perdonados, pero no es una gracia barata
que recibimos solo con un sentimiento en el corazón o confesando las palabras correctas con los labios. Debe ser un cambio profundo, transformador en nuestra vida. Debemos comprender que quebrantamos su ley eterna y por eso nos hemos ganado la pena de muerte. Debemos entender que somos responsables de la muerte del Salvador, como quienes creyeron en el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Y luego debemos comprometernos a vivir conforme a la ley real de Dios, la ley de la libertad, como dice Santiago 2:8 y 2:12. Esto no significa abolir la ley de Dios, sino aprender a obedecerla y evitar el castigo por quebrantarla en primer lugar. Y parte del proceso es el acto de fe del verdadero bautismo cristiano. Leamos lo que Jesús les dijo a los discípulos después de su resurrección, antes de ascender de nuevo a su Padre. Lo encontramos en Mateo 28, versículos 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos ven una contradicción en otros pasajes que dicen que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo, pero no hay contradicción. Sí, como cristianos realmente arrepentidos, debemos hacer todo en nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Pablo dijo esto en Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hagáis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Toda nuestra vida debe estar sujeta a Jesucristo como nuestro Señor y Maestro, y debemos ser bautizados en su nombre, por su autoridad, por aquellos que son enviados y ordenados para ello. Pero ¿qué significa ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No, no es una Trinidad. El Espíritu Santo no es una persona divina, sino el poder de Dios. Pero el Padre y el Hijo sí conforman la familia divina. Dios nos da la oportunidad de nacer en su familia divina en la resurrección. Piénselo. No seremos similares a los ángeles, no seremos espíritus incorpóreos, seremos parte de la familia de Dios. Por eso nos arrepentimos de los pecados, expresamos fe en Jesucristo, y nos bautizamos como expresión externa de creencia y obediencia, porque nos preparamos para ser familia de Dios. Las Escrituras muestran que la Iglesia se casará con Cristo a su regreso. ¿Lo sabía? Vemos esto en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos preparamos para casarnos con Cristo. O sea, al bautizarnos, entramos en un pacto matrimonial. Nos comprometemos con nuestro Salvador a ser fieles, honestos y leales con Él siempre. Y no solo para toda la vida, sino por toda la eternidad. Algunos preguntan, ¿debemos bautizar a los niños o bebés? Cuando entendemos que un candidato al bautismo está entrando en un pacto matrimonial, no es decisión para niños. No están listos de entender plenamente cuestiones como el pecado, el arrepentimiento y la fe para hacer este tipo de compromiso, y no han alcanzado la edad de responsabilidad. Incluso en la sociedad, no esperamos ni permitimos que los niños tomen decisiones adultas de por vida hasta que alcanzan cierta edad y madurez, o al menos no deberíamos. Así que, ¿por qué ser bautizado en primer lugar? Es el momento en que hacemos un pacto con nuestro Creador, de seguirlo, pase lo que pase, más allá de un simple ritual legalista o una ceremonia vacía. No debe tomarse a la ligera. Es un pacto con nuestro Creador para ser suyos por toda la eternidad. Quizás esté en una encrucijada en su vida, quizás esté oyendo las palabras que decimos en el mundo de mañana y reconozca que concuerda con las Escrituras, es la verdad. Quizás llegó a un punto en su vida en el que está cansado de seguir su propia senda y quiere comprometerse a vivir la senda de Dios. No se equivoque, el bautismo no es una decisión rápida. No se trata de un chapuzón y marcarlo como ya listo.
no es solo una manera rápida de estar bien con Dios y continuar en su propio camino. Nuestros representantes le explicarán que el bautismo es el punto de partida de una nueva forma de vida. Se trata de vencer al pecado, someterse a Dios y comprometerse a obedecerlo en todo, en la fe y en creencia. Se trata de formar parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Se trata de ser llamado por el Padre y responder a ese llamado. Como explicó Jesús en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esperamos y oramos que Dios le abra los ojos a lo que el bautismo puede significar para usted en su vida. Gracias por seguirnos. Esperamos que lo hayan encontrado útil. En el mundo de mañana queremos ayudarle a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si lo encontró útil y quiere aprender más, asegúrese de pedir la guía de estudio ¿Es necesario el bautismo? Obténgalo en la descripción o pídalo online en elmundodemañana.org. Le será enviado totalmente gratis. Y dele me gusta y suscríbase al canal para no perderse otro video. Hasta la próxima.